Hola a todas y todos, muchas gracias por atender este espacio. Mi nombre es Fabrizio Lorusso, aquí videocolumna en el canal del amigo Jesús Escobar, en domingo de Pascuas. Espero hayan podido descansar estos días o en la siguiente semana para quienes tienen el privilegio de tener esas vacaciones también más largas. El tema de la semana es si existe o no la patria grande nuestra americana. Son unas divagaciones que escribí y resueltas sobre la cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Hace exactamente 22 años, durante la calurosa Semana Santa del 2003, yo estaba terminando de redactar mi protocolo de investigación para juntarlo con otros documentos. Y tras pruebas de conocimiento de historia, política latinoamericana, autores y también del idioma español, la idea era entrar al programa de maestría en estudios latinoamericanos de la UNAM. Ahí entraría y permanecería como satélite hasta 2014 cursando maestría, doctorado, sin prisa y con intensidad. Lo menciono porque mi primer proyecto tenía que ver con los modelos, los éxitos y fracasos de la integración económica y política de América Latina y la complicada relación del subcontinente latinoamericano con Estados Unidos. El tema fue y es de interés para muchos debates permanentemente entre los países que Simón Bolívar, José Martí, Fidel Castro, hasta Hugo Chávez, entre otros, vislumbraron en momentos distintos de la historia como la patria grande. La esencia de nuestra América, de Latinoamérica unida, del sueño bolivariano, siempre ha estado en el centro de la discusión política regional, particularmente entre las izquierdas de lucha y de gobierno, los movimientos y los partidos, pero también entre las y los estudiantes de licenciaturas y posgrados latinoamericanistas a lo largo del continente. Entre las generaciones inaugurales del nuevo milenio en nuestra máxima casa de estudios, las y los latinoamericanistas proveníamos y nos cebábamos de las más variadas tradiciones del pensamiento y la praxis política, desde el guevarismo y el marxismo ortodoxo al bolivarianismo arielista, del chavismo y el socialismo del siglo XXI al zapatismo y las autonomías anticapitalistas, del anarquismo magonista al socialismo indígena y la teología de la liberación, del obrerismo eurocomunista y el dependentismo hasta el perredismo socialdemócrata, del antiimperialismo y la teoría gramsciana al ecofeminismo. En fin, era una feria de fascinaciones utópicas y pragmatismos con pretensiones revolucionarias, al menos a nivel intelectual, con pretensión de ser un foco guerrillero del pensamiento crítico, desarmado y productor de actos de solidaridad altermundista. Ni apocalípticos ni integrados, era el título de la obra obligatoria para el posgrado de Néstor García Canclini, enjaulados en la melancolía, subalternos, cuasi lumpen, los compañeros y compañeras del posgrado terminábamos toda discusión político-ideológica en las cantinas de Copilco y la Santocho, la famosa colonia Santo Domingo, con eternas e irresueltas preguntas, que eran nada retóricas. ¿Existe o no América Latina? ¿Qué es la identidad latinoamericana? ¿Hay una filosofía de Abya Yala? Y además, ¿de quién es nuestra América? O sea, ¿nuestra de quién? ¿El Caribe es América Latina? ¿Será algún día realidad la patria grande, la Latinoamérica unida que soñaron el Che y el Libertador? Y finalmente, ¿y qué nos dirían de todo este rollo las y los docentes investigadores de nuestro posgrado Puma? ¿Qué pensarían infinitas generaciones de discípulos estudiantes que fueron más o menos aventurados y desintegrados en los siglos de los siglos en este tipo de estudios? El problema, los problemas mentados sobre América Latina son y quedan irresueltos, arcanos, probablemente insolubles, indisociables de la impermanencia. Por eso nos apasionan y nos divagan. Pachequeses, dirían algunos, verdad, increparían otros. Bueno, este incipit anecdótico fue inspirado por el aire fresco y memorioso de una madrugada atemporal en lo de Dolores Hidalgo durante esta Semana Santa.
pero también y sobre todo por la noticia de la novena cumbre de la CELAC, consumada el pasado 9 de abril en Tegucigalpa, Honduras. France 24 resume así el contexto. Los líderes de la región se reunieron en Tegucigalpa para celebrar la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos Caribeños en el contexto de la guerra comercial y la crisis sistémica que deriva de ella. Los acuerdos entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Luis Ignacio Lula da Silva reabren la pregunta por las posibilidades que tienen los países latinoamericanos para lograr una integración que permita contener las consecuencias de la tormenta económica y financiera global. Mi primer comentario es que en las ideas y los ideales, en la buena voluntad y discursos de líderes integracionistas, la unión es una posibilidad y un plan, una visión esperanzadora. Sin embargo, ha dependido mucho más de vaivenes de partidos en el gobierno y del vínculo estratégico continental americano bajo hegemonía yanqui que de una política coherente y continua de los estados o de las ventajas y complementariedades económico-comerciales entre países que fomentarían alianzas de largo plazo. En diciembre del 2011, la CELAC fue concebida como un foro internacional americano sin la presencia de Canadá y Estados Unidos, y la propuesta llegaba en una época de pujantes gobiernos progresistas latinoamericanos, eso sí se llamaban la marea rosa, relativamente afines entre sí, aun con sus diferencias, y era parte de un renovado esfuerzo de integración, sobre todo a la luz del fracaso de la propuesta estadounidense de extensión del Telecan, o NAFTA en inglés, o ITEMEC, a todo el continente. La idea era hacer ese tratado para toda América Latina, bajo la forma del ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Bush hijo, el presidente de Estados Unidos, impulsó el tratado por ahí de entre el 2000 hasta 2005, que fue la fecha ya de cierre y fracaso, pero su propuesta, que era panamericanista al estilo siglo XIX, o sea, basada en el supuesto libre comercio y neoimperialista en realidad por la gran asimetría de Estados Unidos con la región, en términos económicos, fracasó. Entonces Estados Unidos optó, como siempre, por tratados bilaterales altamente asimétricos con algunos países o bloques, como Colombia, República Dominicana, Mercosur, Centroamericano, mientras que Venezuela tomó la iniciativa contrahegemónica del ALBA, en lugar del ALCA, hoy Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Un lustro después, como mecanismo de coordinación política, social y cultural, ya para ahí, de 2000, por ahí del 2010, se empezaron las negociaciones para crear un área de integración política, no solo comercial o económica, un foro de coordinación que dio origen a la CELAC en diciembre del 2011, integrada por 33 países caribeños, latinoamericanos, con una serie de valores, que no sé qué objetivos la mueven, ¿no? La declaración de Tegucigalpa, que fue aprobada al final de la reciente cumbre por 30 países, por ejemplo, ahí no firmó Argentina, eso vamos a ver un poco por qué las divisiones continentales no permiten un avance tan sustancial como algunos países quisieran, pero ratifican el principio de América Latina y Caribe como zona de paz, con base en el respeto a los propósitos y principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y el derecho internacional. La protección, promoción de todos los derechos humanos, el respeto a la autodeterminación, la no injerencia en asuntos internos, la soberanía y la integridad territorial. El texto rechaza a la vez la imposición de medidas coercitivas unilaterales, contrarias al derecho internacional, incluidas las restrictivas al comercio internacional, y eso claro que está influenciado por la situación de Trump y los aranceles. Se considera oportuno y adecuado que una persona nacional de un país de la región ocupe la Secretaría General de la ONU, además de señalar que jamás este ha sido asignado a una mujer. Finalmente se dio bienvenida a la Colombia del presidente Gustavo Petro como país presidente pro tempore por 2 años, 2025-26, de la CELAC, y se reafirman prioridades de la agenda regional para tratar de alcanzar, ¿no?, un trabajo en conjunto. ¿Cuáles son? Temas que no son solo estatales de un país,
de una macroregión ni de todo el continente, en realidad son temas prácticamente globales, ¿no? Pero que América Latina pretende encarar de alguna manera coordinada. La energía, transición energética, interconexión, movilidad humana, salud y autosuficiencia sanitaria, seguridad alimentaria, medio ambiente, cambio climático, pueblos indígenas y afrodescendientes, asimismo temas relativos a ciencia, tecnología e innovación, conectividad e infraestructura, fortalecimiento del comercio e inversión, contra la delincuencia organizada transnacional, así como educación e igualdad de género. Ven que eso es una agenda muy, muy amplia, en donde a duras penas se alcanza una coordinación regional o bilateral entre vecinos, pero que el esfuerzo de la CELAC, eh, claro, son declaraciones estas, pero y no se incluyen además en la CELAC mecanismos coercitivos de cesión real de soberanía entre sus miembros. Depende de la alineación de intereses políticos todavía bastante temporales o coyunturales o de mediano alcance. Aún así, sigue siendo un importante foro de diálogo y de posicionamiento regional y queda la esperanza de que pueda transformarse cada vez más en algo más profundo de integración. Tras encontrarse con Claudia Sheinbaum, por ejemplo, el presidente brasileño Lula ha declarado lo siguiente: decidimos fortalecer aún más las relaciones entre nuestros dos países promoviendo reuniones periódicas entre nuestros gobiernos y los sectores productivos de las industrias brasileña y mexicana. Esto con la idea de consolidar un canal permanente de diálogo en materia económica e industrial hacia una integración mayor ante amenazas externas. Cabe recordar que los periodos de crisis y choque global, crisis del 2008, pero más atrás la Gran Depresión, las guerras mundiales en el siglo XX, han fomentado en América Latina una industrialización propia, al menos por un tiempo, ¿no? Que a veces no ha tenido sus alcances y evoluciones deseados, pero que ha servido y ha impulsado, al menos en parte, cierta integración regional, al menos entre países vecinos, ¿no? Entonces, esta podría ser una oportunidad en estas épocas de desglobalización, ¿no? Siempre me ha interesado mucho, ¿no? La evolución y los desafíos de un foro latinoamericanista, como ha sido la CELAC en estos años, aún con sus límites, alcances. Finalmente es el único de este tipo en el continente y avanza, aunque paulatinamente. Y cuando entré al posgrado, y lo que mencionaba al inicio todavía no existía, ¿no? Entonces fue varios años después, cuando ya había abandonado esos temas y me empecé a dedicar más bien a la desaparición forzada, globalización, neoliberalismo, otros intereses, pero ahí siguió latente también el tema de la integración, ¿no? Estudios latinoamericanos de por sí tienen ese sesgo, es decir, de encontrar elementos comunes y diferencias de los países latinoamericanos, pero pues trabajando de alguna manera para mejorar esa autonomía continental y ese diálogo entre los diferentes pueblos, más que puramente hablar de países. Entonces, la integración y autonomía de la región a lo largo de la historia ha sido determinada, influenciada por factores y obstáculos importantes. Uno, la diversidad de posiciones y colores político-ideológicos entre gobiernos, a veces diametralmente opuestos y poco propensos al diálogo. Eso ha ralentizado mucho a veces la integración regional. Dos, la presencia del polo hegemónico anglosajón en la estructura continental, conformado por Estados Unidos y Canadá. Tres, el tamaño y casi autosuficiencia de Brasil en Sudamérica. Ha sido incluso acusado en ocasiones de imperialismo con sus vecinos, de proyectos de integración solo suramericanos, más basados en el interés nacional brasileño, por ejemplo, ¿no? La lejanía geográfica y la diferente inserción internacional entre el norte, el centro y el sur del continente, entre sus, digamos, macroregiones, amplificada por infraestructuras que son aún carentes entre estas macrozonas de Latinoamérica y el escaso nivel de comercio intrarregional son otros factores de bloqueo, otros dos, ¿no? Esa lejanía y falta infraestructural entre macroregiones y el escaso nivel de comercio incluido dentro de las macroregiones hecha salvedad por el Mercosur. Pero vamos a ver ahora qué macroregiones son. La diversidad y polarización le ganan entonces a la unidad y a la construcción común. Estos factores han tendido a superponerse entre sí, estos que mencioné, y con las diferencias geoestratégicas de los diferentes polos o macroregiones.
Uno, por ejemplo, México, el Caribe, Centroamérica, considerados como patio trasero por Estados Unidos, como potencia imperial, altamente dependientes en comercio, inversiones, tecnología de ese mismo país, quizás salvo México, que por su tamaño y desarrollo e historia mantiene una relación intermedia de puente, pero esa área depende más del 50%, 70, 80 del comercio depende de Estados Unidos, ¿no? A pesar de que China ya a veces llega a ser el segundo socio comercial, en ocasiones el primero, es un poco ha cambiado, pero es alta la dependencia de Estados Unidos, sobre todo en el Caribe también. Región 2, Venezuela, las Guyanas, Surinam, Colombia, Ecuador y Perú, con una dependencia intermedia de la potencia global y un proceso de integración como la comunidad andina, en su momento que a finales del siglo XX, principios del XXI había avanzado bastante, aunque se estancó. 3, una región que son los países del Cono Sur, Bolivia, Paraguay también, Brasil, con mayores márgenes de maniobra y mayores niveles de integración, ¿no? Claro que incluye Chile, Uruguay, Argentina. Esto de mayor nivel de integración y ciertos márgenes de maniobra con Estados Unidos, una dependencia menor, ¿no? Una diversificación mayor entre China y la Unión Europea y los países mismos de Sudamérica, o del Cono Sur. También vale para los integrantes del Mercosur, esa alianza que se inspiró en su momento en la Unión Europea, y para los países vecinos o observadores de esta alianza. México y Centroamérica, histórica y culturalmente cercanos al resto de América Latina, se encuentran, sin embargo, plenamente dentro de la esfera geopolítica y de las cadenas productivas y de movilidad humana de América del Norte. Ahí están los factores materiales respecto de los factores superestructurales, diríamos, pero culturales, también históricos. Son países hispanohablantes, etcétera. Pero geoestratégicamente y económicamente son parte de cadenas productivas y de movilidad o de inmovilidad, de bloqueo también migratorio dentro de este concepto de América del Norte. Por otro lado, ya para cerrar, identifico en este momento, más allá de la geografía, la idiosincrasia latinoamericana, como dije, los gobiernos van variando y configuran ejes distintos, no solo con base en la geografía o la cercanía a Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo identifico como cuatro o cinco, podríamos decir cinco bloques políticos distintos actualmente en América Latina. Uno, podríamos llamarlo el eje humanista, progresista, popular, desarrollista y de izquierdas reformistas, constituido por el México de Sheinbaum, el Brasil de Lula, la Colombia de Petro, principalmente, que serían los motores de una CELAC presidida por Colombia en el próximo bienio. Dos, quizás Costa Rica, Uruguay, Chile, Guatemala, no por cercanía geográfica, pero sí pudieran incluirse o en este primer eje o bien debido a cierta semejanza que tienen por su tamaño de población o geográfico, bastante comparable, por su trayectoria democrática. Podríamos pensar en una categoría ad hoc, ahora con gobiernos, un eje socialdemócrata moderado, con continuidades neoliberales y avances sociales paulatinos, pero dependiendo del país. Tradicionalmente este bloque, ya casi que independientemente de los gobiernos, por la persistencia democrática, Costa Rica, Uruguay, Chile han sido señalados, pero claro que la economía de Chile es mucho mayor, Guatemala también por población es distinto, pero ahora por los gobiernos, incluyendo también quizás a Honduras, aquí por el tipo de gobiernos, el tipo de país podrían entrar en un eje aparte, quizás Honduras tiene un discurso y una presencia más parecida al eje humanista, popular, ¿no? de México, Colombia y Brasil, pero bueno, digamos que aquí serían dos bloques progresistas, ¿no? Em, el tercero es un eje diametralmente opuesto, que llamo necroliberal o necrolibertario, de ultraderecha, tendencialmente criptoneoliberal, o sea, neoliberal escondiéndose o disfrazándose de otra cosa, a veces, ¿no? Según el país, necropolítico, o sea, política de muerte, excluyente, antiderechos, securitario en ese sentido militarista, salvajemente capitalista, conformado por Milei, presidente argentino, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, el junior bananero Daniel Noboa, que al parecer ya se confirmó al mando de un Ecuador desgarrado por la violencia y la desigualdad.
Un cuarto eje es el que un tiempo atrás enlazaba al comunismo cubano del siglo XX, extendido con cambios generacionales según un modelo más chino al siglo XXI, con el proyecto socialista del siglo XXI bolivariano de Venezuela, que hoy definiríamos quizás más como un autoritarismo caótico. Pueden buscar ese texto, se llama El autoritarismo caótico, Venezuela, en la revista Nueva Sociedad, muy interesante como ve el deterioro democrático, claro, en el país y la formación de otra clase dirigente ya pasando la época de Chávez, sobre todo, y desde el segundo mandato quizás de Maduro. Y luego Nicaragua, en un régimen que acabó volviéndose patrimonialista, dinástico, eh, ya propiamente no democrático, ¿no? Entonces ese sería un eje de países que desde al menos el concepto occidental de democracia liberal o democracia eh, tienen, no lo son, ¿no? Pero que vienen de trayectorias muy distintas. Entonces la comparación como que queda un poco hasta ahí, pero pues sería un eje que fue en su momento y sigue siendo integrante del ALBA, ¿no? Esa integración regional basada en Venezuela y también, hay que decirlo, en su petróleo, y bueno, que se configuran y son parte también, de todos modos, de la CELAC, pero excluidos de otros foros internacionales como la OEA, la Organización de Estados Americanos, que o los ha excluido como Cuba o los ha suspendido en su momento. Finalmente, para cerrar, un quinto eje es simplemente el de la incertidumbre, con una Bolivia que nos muestra cómo puede acabar una izquierda, otrora exitosa en el gobierno, si se enfrasca en guerras intestinas y estanca su proyecto e ideales. Y un Perú caracterizado por la presidencia espuria de la derecha con Dina Boluarte, tras un golpe contra el expresidente de izquierda Pedro Castillo, ¿no? También aquí podríamos incluir, claro, Haití, pero ya es otro tipo de análisis, ¿no? Hay más países aquí adentro. Por otro lado, también Paraguay se ha desplazado mucho más a la derecha. Recordamos en 2012 el golpe de Estado en contra de Fernando Lugo, este ex teólogo de la liberación, este cura progresista, pero ese experimento fracasó y no ha vuelto a haber algo así, ¿no? En Paraguay podríamos incluirlo aquí en la incertidumbre o en el eje casi que necroliberal, ¿no? Bueno, aquí acaba la divagación, pero sigue la pregunta entre sueños, idealismo y cruda realidad. ¿Existe la patria grande nuestra americana? Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente.